Me da gusto ver algunas viejas caras conocidas. No es que sean viejos, digo yo sí, pero me da gusto que sigan buscando este tipo de información. Y bueno, vamos a platicar justamente aquí un poquito de lo que habla aquí, ¿no? No vamos a reparar un auto eléctrico y un híbrido ahorita, ¿no? Todavía no. Pero sí vamos a platicar cuál es la tendencia, cuál creemos que es la tendencia, hacia dónde va todo este sistema de buscar nuevas soluciones, de buscar, los ingenieros hoy están vueltos locos en todas partes del mundo, intentando cumplir con varias cosas. Primero, cómo bajar emisiones contaminantes, eso ya llevamos años trabajándolo, de ahí las modificaciones en los motores que tienen ahora los vehículos. Si ustedes se fijan, los motores actuales de combustión interna en los vehículos recientes han cambiado mucho. Ya ves mucha camioneta, mucha SUV, que traen motores bien pequeños, ¿no? 1.3 litros turbocargados, 1.4, y jalan como diablos, ¿no? Tienen más caballaje que los que conocíamos antes de V6 en aquellas épocas, ¿no? Con carburadores y demás. Bueno, luego le explican a los jóvenes qué son los carburadores, pero... Entonces, ha ido cambiando y mucho va enfocado en eso, cómo hacerlos más eficientes en cuanto a consumo de gasolina. Y por otra parte, cómo cumplir con las normativas de los gobiernos de que cada vez les aprieta, les cierran más la llave, ¿no? Y hay países que dicen, ok, tú quieres vender un carro en mi país, no puedes tener más de tantas emisiones de tal, ¿no? De NOx o de las medidas de gases contaminantes que salen de esa combustión. Entonces, en esta lucha, los ingenieros están buscando, intentando ser creativos de qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y hay varias propuestas, como vamos a ver ahorita, varias propuestas en la mesa, varias opciones. Y bueno, ahorita está, desde mi percepción, un poquito entre prueba y error. Vamos a ir viendo qué funciona mejor. Y de ahí arranca un poquito la idea de lo que vamos a platicar ahorita acá. Nosotros, obviamente, como siempre hemos estado en esta carrera automotriz y fabricación de todos los componentes automotrices, también estamos en esta carrera para buscar nuevas opciones, buscar mejoras, para atacar estos puntos o intentar llegar a estas mejoras que estamos platicando. Aquí vemos una gráfica, bueno, más o menos la vemos, no nos ha ido mucho la luz, pero lo que quiere decir aquí esta gráfica es, en los últimos años, desde el 2015 para acá, está graficado hasta el 21 aquí, cómo va haciendo la penetración en los mercados de autos nuevos de vehículos híbridos eléctricos. Obviamente cambia de país a país porque son diferentes las infraestructuras, las necesidades y demás. Obviamente los países que tienen más número de híbridos y eléctricos son países europeos, porque para empezar son países muy pequeños, entonces las distancias son muy cortas, empezando de ahí, ¿no? Estamos hablando de un país Suiza, un país Ámsterdam, un país donde si tú vas de punta a punta al país, creo que si llegaste a Acapulco ya te pasaste como un país y medio, ¿no? Son países muy pequeños, entonces obviamente ahí sí tiene mucho sentido y es muy fácil que una pila te dure para 2-3 días, de un eléctrico, ¿no? 100%. En este caso estamos comparando México, ya tiene en ese 2021 3.3% de los vehículos del parque vehicular ya es híbrido o eléctrico. En México estamos en pañales, ¿no? En México estamos hablando que tiene el 2.3 del parque vehicular para entonces. Entonces, obviamente ahí tiene varias cosas el por qué. Dice, pues somos vecinos, se parecen un poco los parques vehiculares, ¿por qué la diferencia? Obviamente también tiene que ver con la economía de los países, son carros mucho más caros, entonces obviamente pues no cualquiera te va a comprar un eléctrico o un híbrido a comparación de uno de combustión, ¿no? Aún así, aunque también en México ha subido la gasolina, sabemos que no hemos llegado a los 10 pesos que alguien nos prometió, ya estamos en los 20 y cacho, pero aún así es mucho más cara todavía la gasolina en Estados Unidos, entonces para ellos sí tiene más sentido, y obviamente por ser un país más rico económicamente en general, tiene mucho más infraestructura, más puntos de carga, etcétera, etcétera. Aquí nada más encuentras en algunos centros comerciales
Y eso en zonas VIP, ¿no? Si te vas a un centro comercial en Polanco, seguramente vas a encontrar puestos de carga, pero seguramente si me voy a una plaza comercial en Coacalco, difícilmente voy a encontrar un puesto de carga. Y ya no hables en provincia. Entonces, eso limita mucho, obviamente, dónde voy a recargar un eléctrico. Y por otra parte, si tú quieres tenerlo, dices, es que a mí me conviene porque mis distancias son cortas. Yo lo que hago es de aquí a mi trabajo, que son 13 kilómetros, y regreso y es todo lo que hago toda la semana. Entonces, si tiene sentido, si nada más lo vas a usar para eso, pero entonces en tu casa tendrías que poner un puesto de recarga y te cuesta, ¿no? Te cuesta, depende de la marca y todo, de 20 a 60 mil pesos poner tu estación de recarga, ¿no? Entonces, obviamente todo esto limita esta parte de los eléctricos. Desde mi perspectiva, en países como México, lo que va a pegar más y primero va a ser el híbrido, porque tiene mucho más sentido para nuestras distancias, por la infraestructura que les estoy diciendo de puestos de carga y demás, ¿no? Y en cambio con el híbrido sí tienes esa eficiencia, sí tienes ese aprovechamiento de esa batería y la energía que te da motor eléctrico y lo que tú quieras. Y bueno, tienes un motor de gasolina que no te vas a quedar tirado. Simplemente, pues aquí lo que sobran son gasolinerías, ¿no? Entonces, tiene mucho más sentido que en México lo que se haya vendido más son híbridos en lugar de 100% eléctricos, ¿no? Sí ves varios eléctricos, pero repito, muy puntuales y en zonas muy específicas, ¿no? Ahora que veníamos para acá, por donde venimos, nos bajó ahí por observatorio y entonces iban subiendo, pues, también que van hacia Santa Fe y demás, y creo que me topé con 3 Teslas, ¿no? Dices, pues sí, en esa zona de Santa Fe, que se mueven poco, esa gente generalmente pues, se mueve por esa zona, Santa Fe, Polanco, o lo que tú quieras, no necesitan tanto rango, tiene sentido para eso, para esos movimientos, ¿no? El problema también son los países, me refiero a los tamaños de los países. Como les decía que en Europa son muy pequeños, pero si tú intentas en México hacer una travesía como las que a veces hacemos, pues no hay pila que te aguante, ¿no? Y ya no hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más grande, las distancias son mucho más grandes y los recorridos. Por lo tanto, ahí el tema es la autonomía que puedan tener esas baterías y los tiempos de recarga. Tiene una parte negativa. Ahora hay unos puestos de recarga que es la carga rápida, ¿no? Entonces, en mucho menos tiempo, menos horas, te recarga no al 100, pero sí al 60% a lo mejor la batería. Pero ¿qué pasa? Cualquier batería de un celular, de lo que tú quieras, que tú le estás metiendo cargas rápidas, se va mermando, se va quemando, ¿no? Y tienen una memoria, y entonces cada vez, en vez de que lo puedas, aunque lo pongas a carga lenta, ya no te va a cargar el 100% que te cargabas hace 5 años, te va cargando el 90, el 80, y al rato ya no te dura lo mismo como en los celulares. Es que cuando era nuevo me duraba una semana la pila, y ahorita ya a diario lo tengo que cargar porque ya se le acabó. Se va teniendo menos capacidad de retención de carga las baterías, y pasa lo mismo con los carros. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es justamente el porcentaje entre híbridos, eléctricos y demás. Obviamente el que gana es el híbrido por esta, por esta circunstancia, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar a que eventualmente, como mecánicos, no vamos a poder detener estos intentos de cambiar el combustible normal por alternativas. Y ahí, les decía, hay varias cosas en la mesa, varias ideas, no nada más es tan solo híbridos y eléctricos, no se acaba ahí la historia. Están que si el hidrógeno, que si otras alternativas, están buscando que otras formas puedan funcionar de manera más eficiente y demás. Ahí con el hidrógeno siguen batallando en que no es un combustible muy estable todavía puede ser peligroso tener un tanque de combustible atrás en tu cajuela porque si vuela, vuela fuerte, ¿no? Entonces es una bomba esa cosa. Entonces están viendo cómo lo pueden hacer que sea más estable ese combustible, pero sin embargo, definitivamente es el más limpio que existe. Ese sí se extrae del medio ambiente, ¿sí? Y lo que sale por el escape es agua, nada más, H2O, así de fácil, ¿sí? El problema es que es muy cara extraerlo, el hidrógeno que hay en el aire y demás, es muy caro el proceso, entonces es un combustible caro y todavía se tiene este grado de peligrosidad que no han sabido cómo manejar. Entonces todavía está en experimentación, pero ya hay vehículos híbridos, de hidrógeno circulando, ¿no? Como pruebas. Decían que la marca Honda
Bueno, desalinizar es muy caro. Desalinizar era muy caro y obviamente la separación es lo que es carísimo, separar el hidrógeno. O sea, olvídate del mar, dices, porque pues ahí tenemos agua interminable, pues nunca nos vamos a acabar esa gasolina. No es interminable. Bueno, no es interminable, pero en el mar también pues tendríamos para mucho tiempo, ¿no? Por los litros y miles y millones de litros que tenemos ahí. Nada es infinito, nada es interminable, es correcto. Pero imagínate que te volteas a un cuerpo de agua dulce y dices, ok, me evito la desalinizada. Igual es carísimo el proceso para separar las moléculas de esto. Entonces, ahorita casi todas las armadoras tienen, o al menos uno, ofrecen o varios modelos híbridos o eléctricos, ¿no? Esto para entrar en la competencia de esta necesidad para algunos países. Hay países que, por ejemplo, nosotros aquí, nuestro vecino cercano, de los estados más cercanos, más estrictos en ese sentido es California, ¿no? Y hay países o ciudades, por ejemplo, en Londres, si tú quieres ir al centro de Londres, puedes ir si tienes un vehículo eléctrico o híbrido. Y si no, tienes que pagar una cuota y no es barata, ¿sí? Para pasar nada más hacia el centro de la ciudad. Entonces ahí lo que tienen y lo que promueven es el transporte público masivo. Obviamente tienen una super red, una infraestructura que han hecho muy bien de transporte público y la gente llega a las orillas, a los suburbios, deja su carro y agarra su trenecito y su metro y si no es una fortuna lo que tienen que pagar si quieren llegar en carro al centro de la ciudad. Entonces son diferentes estrategias que están empleando los gobiernos y alguien dice, no, pues sí, yo trabajo en el centro y yo si tengo lana, sí me conviene un eléctrico porque entonces sí voy a poder ir y venir al centro en mi carro, ¿sí? Entonces es parte de todo lo que se está viendo, tiene que ver obviamente el gobierno, tiene que ver la infraestructura, tiene que ver la capacidad económica de cada país y demás, ¿no? Si tú quieres poner los híbridos y eléctricos en países todavía menos desarrollados económicamente que en México, es todavía más difícil, ¿sí? Dígame. Pones la premisa de que es para países pequeños, luego entonces Centroamérica sería un lugar ideal, pero son países mucho más pobres. Correcto. Que Oaxaca, que Chiapas. ¿Sí? Correcto, sí. Entonces, si esos países pequeños como Guatemala, Honduras, El Salvador. Sí, en Belice tampoco te va a funcionar, sí. Belice sí porque es protectorado británico. De acuerdo. Sí, pero los demás países pequeños, excesivamente pobres, y aunque de hecho hay un documental de cómo esa gente, compañeros mecánicos de allá, le adaptan cualquier tipo de motor a cualquier carcacha. Sí, como en Cuba. Exacto. En Cuba le ponen, yo he visto carros que le ponen arriba una bañera, lo que había sido una bañera, y es el tanque de gasolina porque pues ya no existe lo que traía, y le van adaptando así, le van buscando cómo hacerlos caminar, pero obviamente su economía no les permitiría algo así, ¿no? Y ya no hables de una refacción, de cambiarle una batería a un Prius en un país de esos, pues no, ya mejor. Lo desarman todo y le ponen un motor a combustión y le ponen una caja de no sé qué y lo hacen caminar, pero ya no pueden económicamente mantener esa tecnología. ¿Me ayudas ahí, Gerardo, de favor, con la diapositiva que no me cambia? Ah, ya. No sé si me salté una. Sí. Ok, entonces, justamente nosotros como técnicos estamos en un país medio, digamos, ¿no? De economía media. Entonces, es un hecho que ya están circulando híbridos y eléctricos. Entonces, lo que nos toca es, bueno, ver qué vamos a necesitar para así darles nosotros como técnicos mantenimiento a sus unidades, ¿no? No pensemos todavía en cómo voy a arreglar un módulo, cómo voy a reparar una batería, si es que se pueden reparar. Hay lugares que sí ya las están dando como a cambio esas baterías, pero no vayamos tan lejos. Simplemente el mantenimiento de servicio, tenemos que empezar a ver qué necesitamos como mecánicos, cómo nos vamos a necesitar preparar y capacitarnos para esos nuevos vehículos y poderles dar el servicio de mantenimiento. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Empezar por lo sencillo. Ya después, con el tiempo y estudios, sí podremos ir pensando en reparar componentes, ¿no? de estos vehículos, pero tenemos que empezar ya ahorita, para no quedarnos fuera del juego, en sí mantenimientos, ¿sí? Programas de mantenimientos a estos vehículos. Se calcula que va a haber, hay un gap, hay un espacio
entre el conocimiento que traemos nosotros como mecánicos a través de los años y la experiencia y lo que podemos ir encontrando de información, a lo que ahorita están capacitando a los técnicos que están en las agencias para estas tecnologías, ¿sí? Hay una brecha, siempre ha habido. Y poco a poco con el tiempo se empieza a permear, ¿no? Porque tengo mi cuate en la agencia y me enseña, o porque yo pagué un curso que da cierta escuela, cierta institución, y tenemos que irnos acercando y reduciendo esa brecha. Pero aquí hay algo muy interesante. En esta tablita que ven aquí a la derecha, me está hablando de qué tan frecuentes son los programas de mantenimiento comparando uno de combustión interna con uno híbrido eléctrico, ¿no? La buena noticia es que son autos y ruedan y van a tener desgaste de diferentes componentes y vamos a seguir teniendo trabajos de mantenimiento. Pero hay otras cosas que simplemente prácticamente no se desgastan en los híbridos y eléctricos. Hay unas cosas que sufren mucho menos desgaste. Por ejemplo, aquí vemos, esta línea es combustión interna, híbridos, hay unos que son como que tienen de las dos cosas, porque hay unos que tienen un motor de combustión interna y un motor eléctrico, pero ese motor de combustión interna no en todos los casos está generando torque. Entonces, en esos casos se utiliza ese motor de combustión interna nada más para generar revoluciones, para estar recargando las pilas, ¿sí? Entonces ese motor no está empujando el carro, entonces su desgaste es mínimo. Son muy largos ahí sus periodos de mantenimiento, como en uno de cambiarle el filtro y el filtro de aire y el de gasolina. Son mucho más largos esos periodos de mantenimiento porque no está esforzándose ese motor. Pero vemos, por ejemplo, con otros comparativos, dice, las llantas, pues las llantas es lo mismo, la suspensión pues también, van a caer en los mismos hoyos, ¿verdad? Y casi no hay hoyos por acá. Entonces, eso va a sufrir igual. Esa parte son 100% mecánicas y van a sufrir el mismo desgaste. Pero tenemos por aquí algunas cosas que ya el filtro de aire pues, se tarda mucho cuando es híbrido, si es eléctrico no existe. Filtros de gasolina, bujías, pues obviamente también lo mismo. Sensores de oxígeno pues, también se eliminan prácticamente. El manejo de inyectores y eso, todo eso se va alargando mucho. La batería obviamente, pues sí, van a tener eventualmente que tener esos recambios, ¿no? ¿La lubricación? La lubricación depende de si estamos hablando eléctrico, híbrido y demás, ¿no? Todos llevan algún tipo de lubricante o refrigerantes, por ejemplo. En el eléctrico necesitamos unos refrigerantes para estar enfriando motores y estar enfriando baterías. Y si hay un periodo de mantenimiento de reemplazo de esos refrigerantes que llevan y mantenimiento para los ventiladores y radiadores que llevan para enfriar el sistema. Ahí agregaría yo los rodamientos, ¿no? También. Claro, por supuesto, los rodamientos es parte esencial. Y aquí yo creo que lo incluyeron en la parte de suspensión, ¿sí? Pero sí, efectivamente. Y el de combustión, que lleva combustión interna, que es un híbrido que lleva combustión interna, también se alarga ese periodo de reemplazo del aceite, porque cuando es el ciclo Atkinson, que no está generando torque hacia la transmisión, es mucho menos la segregación de carbono y demás, porque no está, la detonación no es tan violenta en la cámara de combustión porque no estás buscando torque, estás buscando revoluciones, ¿sí? Vemos que hay diferentes configuraciones o diferentes, como les decía, están probando, ¿no? Los ingenieros están probando qué funciona mejor, qué configuración funciona mejor, y aquí vemos que hay diferentes cosas que han salido al mercado, diferentes ideas. Vemos, por ejemplo, que hay unos en paralelo, hay unos que son multimodo, es decir, a veces jala nada más la batería eléctrica y a veces jala nada más el motor de combustión, o a veces los dos, ¿sí? Dependiendo de las necesidades, dependiendo de la configuración con que han hecho ese vehículo. Hay unos que tienen, les decía, que el motor únicamente está dedicado de combustión interna únicamente para estar cargando la pila. En el momento que ven que va bajando el amperaje de esa pila, se enciende el de combustión interna, pero es nada más para estar recargando la pila. En ningún momento te está entregando torque al vehículo. Entonces, hay varias propuestas, hay varias iniciativas para ver cuáles funcionan mejor, ¿no?
Sí, dígame. ¿Los sistemas cambiarían de acuerdo a la situación geográfica del país o es de acuerdo a la tecnología que va avanzando? Yo creo que tienen que ver, tiene mucha razón en cuanto a la geografía. Obviamente no es lo mismo en una zona montañosa, que si quieres ir de Veracruz aquí a la Ciudad de México, las cumbres que pasas y demás, o lugares montañosos que estás aquí y quieres ir a la Ajusco. Eso obviamente es mucho más el consumo de una batería que si estás en planito, ¿no? Acuérdate que siempre las cifras que tú vas a ver, así como las cifras de un vehículo de combustión interna tradicional, varían muchísimo dependiendo de las condiciones, la geografía, el hábito de manejo. Yo puedo agarrar un Tesla que ahora te promete, creo que 600 kilómetros de autonomía, pero me voy a la Ajusco a echar carreras y a echarle pata a fondo, no te va a durar 600, pero ni de casualidad, ¿no? Es lo mismo que el de gasolina. El de gasolina, tú compras un vehículo y te dice, es que te va a dar en ciudad 12 kilómetros por litro. Sí, pero no sabe que aquí cada 3 días tenemos manifestaciones y estás parado en el carro 20 minutos y que cuando se pone el SIGA, tú ya como estás desesperado, pues le pisas hasta el fondo, ¿no? Porque ya quieres llegar a tu casa. Ese hábito de manejo y esas circunstancias de que estás parado en el tráfico no sé cuántas horas, obviamente no te va a dar los 12 kilómetros por litro, ¿sí? Todas esas variantes, pues hay que ponerlas en la mesa, ¿no? Por eso depende, y por eso mi frase inicial, que yo creo que lo que más tiene sentido en un país como México, dada su geografía, dada su infraestructura y demás, es el híbrido en lugar del eléctrico, ¿sí? Un eléctrico es muy difícil de predecir ¿cómo se llama? La autonomía, gracias, porque depende de muchos factores. Y el problema es que aquí en México no puedes decir, bueno, pues a ver si sí llego, porque pues, y si no, te quedas a la mitad de una carretera y ¿dónde lo cargas? A un arbolito que se lo conectes, no se va a poder, ¿no? O bueno, ahí te agarro mi garrafón y voy a una gas que alguien me dé un ride y regreso. Tampoco, no te puedes venir cargando no sé cuántos watts de corriente en algo. Entonces se complica mucho el eléctrico para eso. Entonces por eso sí tiene que ser, desde mi punto de vista, el que tiene un eléctrico en México es porque tiene muy pensados sus recorridos y son muy cortos y no tiene duda que no va a llegar, pues. No tiene duda que no va a llegar de Coyoacán a Polanco y de regreso. No hay duda, sí va a llegar, por más tráfico que agarre. De hecho, en el tráfico no gastan, porque se apagan y no están moviéndose el motor eléctrico, y es cuando menos gasta un eléctrico, ¿no? Cuando está parado en el tráfico. Entonces, pero es diferente. Tiene que ser como muy claro el propósito de para qué quiero ese vehículo, cuál va a ser la misión de ese vehículo, y nomás lo voy a usar para esto, ¿no? No puedo cambiar de idea y decir, no, se me antoja irme de mañana en el eléctrico a Monterrey, pues no vas a llegar. Igual y vete en el eléctrico y que te vaya siguiendo una grúa, y si llegas, ¿no? Porque pues si no, ¿cómo? Simplemente las flotillas de Coca-Cola y todo eso que tienen carros eléctricos que están en el centro se quedan parados. Exacto. Sí, o sea, a mí me tocó, bueno, tenemos grúa, y me tocó ir a traer una aquí al Politécnico porque no tenía la fuerza el carro eléctrico de una subida. Y ya jamás lo vuelvo a traer. Sí, ya seguramente tenía poca pila y ya no tenía el torque para esa subida. Sí, pero bueno, esa que acabas de mencionar es importante porque dice que de los autos que están repartiendo, ¿no? En el centro y eso. Eso también tiene que ver con reglamentación. Ya ven que les platiqué el caso que hay países que no te dejan entrar al centro si no eres eléctrico. Y más estos que están repartiendo de refresqueras o de papitas o lo que sea que van cada cuadra a la tiendita. Ya le volví a pegar aquí. Perdón. Ya. Cada cuadra que se van parando y demás. Y entonces estas unidades son ideales para eso, para el reparto. Obviamente tienen que ser bien su ruta y para que no pase eso que se quedó ahí tirado, ¿no? A la mitad. Pero para eso son ideales, porque no contaminan. Y generalmente por lo mismo les quitan peso, entonces son muy pequeñitos y también ayuda un poco al tráfico a que no sea el camionzote gigante, ¿no? Entonces hay varias cosas que están probando. Les digo, para mí estamos en una etapa, en un periodo
Y a mí se me hace súper interesante, ¿no? Porque para mí es un periodo que están haciendo prueba y error. Están viendo qué solución es la mejor, qué funciona mejor, si para esos repartidores van a ser puros eléctricos, y ya no nada más en el centro, también en áreas de la ciudad ves mucho, gracias, 100% eléctrico o híbridos, ¿no? De repartidores, buscando estas alternativas de cuál es la mejor, qué es lo que hace más sentido, ¿no? Y entonces también obviamente les dan la ventaja de que circulan diario y ciertas condonaciones gubernamentales para que se animen a comprar un eléctrico que es más caro, pero dicen, ok, no vas a pagar verificación, te voy a quitar la tenencia y te voy a dar esto de incentivo de impuestos si usas eléctrico, ¿sí? Para bajar las emisiones contaminantes de todo el valle, por ejemplo. Como decían por allá atrás, no se puede por las situaciones geográficas, porque simplemente luego en Naucalpan, Xochimilco, se inunda una calle. Ah, no, ahí sí ya sé. Chalco se acaba de inundar y sigue inundado. Chalco creo que lleva un mes y cacho con calles inundadas, sí. Aguas negras. Exacto. Todos los coches normales ya se echaron a pasar. Sí, exacto. Ahí, bueno, ahí cualquiera, ¿no? El eléctrico, el normalito, el todos, no hay nada que hacer ahí contra esas cosas. Ahora están pobres otra vez, dicen que les está lloviendo sobre mojado a los de Acapulco, otra vez están, no se acaban de levantar del otro volcán y otra vez ahí les va un cubetadón de agua, pero bueno, esas son cosas que son externas, sí. Pero bueno, aquí vemos parte de los componentes principales que se van a encontrar en cualquier diseño de híbrido. Lo que va a cambiar es la configuración de cómo los manejamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos obviamente el paquete de baterías, tenemos un inversor para elevar el amperaje, tenemos la unidad, obviamente, una unidad de mando de control de la corriente de batería, control de alto voltaje y el generador en sí, ¿no? Ahí hay dos versiones. Hay unos motores eléctricos que son 100% motor eléctrico que nada más te va a generar impulso, y hay otros que son regeneradores de electricidad. Esa es una de las razones por las cuales en la mayoría de híbridos platicas con la gente que tiene, ahí, no sé si les ha tocado, el otro día me tocó subirme, estaba en la ciudad de León y me tocó pedir un taxi de aplicación y llegó un Prius. Y entonces me platicaba este cuate, ahí estábamos hablando de lo que le hacía de mantenimiento y demás. Me dice, lo que sí yo me asusté y de plano yo agarré y le cambié las pastillas de freno, pero todavía tenían buena vida y tenía 120,000 kilómetros el carro. Digo, pues sí, porque cuando frena, no estás frenando primero con las pastillas de freno, sino que es el regenerador, y este regenerador te está frenando el vehículo, y de ahí es que se está recargando las pilas, y realmente es muy poco lo que hace la fricción ya hasta el final de la pastilla con el rotor. Entonces ahí los periodos de cambio de balatas o pastillas de freno se van a ir hasta lejísimos, ¿no? Entonces ahí es donde va cambiando el periodo de mantenimiento, de reemplazo de ciertos componentes. Entonces en ese sentido es más barato el mantenimiento y más sencillo. Los que ya están bien adentrados en estos dicen que hay motores de esos que se han utilizado por cientos de miles de kilómetros y sigue funcionando bien el motor eléctrico, porque el motor eléctrico realmente no tiene muchas piezas de desgaste, ¿sí? Lo que más se desgasta a lo mejor son rodamientos o cosas así, pero hay motores eléctricos, es como una licuadora, es un motor que está girando y no hay mucha fricción entre los componentes que están generando ese movimiento. La licuadora de la abuelita, le van a decir al rato al Tesla, ¿no? Y entonces esas son las diferencias que vamos viendo entre un híbrido, un eléctrico y un convencional, ¿sí? Gracias. Ahora, nosotros les decía en la imagen inicial que se veía un auto y unas hojas y la parte verde ecológica de Schaeffler. Obviamente, como todos los negocios y todos los que se encargan de ser fabricantes de piezas y demás, tienen que ir viendo la realidad. Sabemos que en México apenas es el 0.3 del parque vehicular, pero ya hay. Y en el mundo, en algunos países, en esos países que tienen la ventaja que sí es muy eficiente porque son países pequeños, que son muy planos, que bla, bla, funciona perfectísimo el eléctrico y el gobierno les da muchos beneficios.
fiscales y demás, entonces ahí se sigue vendiendo un montón, ¿sí? Entonces, estas fábricas como Schaeffler tienen que ir volteando a ver esa tecnología y incursionando también en ser partícipe de fabricar componentes para estos vehículos híbridos y eléctricos. Y en nuestro caso no es la excepción, ya tenemos filiales que están fabricando componentes como los que vemos aquí, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, sistemas integrales de refrigeración. Les digo una cosa, es una de las cosas o de las cosas que puede ser un talón de Aquiles en los híbridos y eléctricos es la temperatura en baterías y temperatura en ciertos componentes. En el mismo motor eléctrico se calienta, ¿no? Entonces, se han creado muchos módulos para estar controlando eficientemente la refrigeración en todos estos componentes. Tenemos motores eléctricos tal cual, ¿sí? Este motor es un prototipo que se hizo primero como prototipo, ya está en serie en Estados Unidos en la F-150, es un diferencial que al mismo tiempo son dos motores eléctricos para el eje trasero, en el mismo diferencial, ¿sí? Ese es un diseño de Schaeffler y se está ya fabricando en serie, ¿no? También se han creado diferencias en los rodamientos, mencionaba los rodamientos hace rato. Aquí, como se trata de buscar eficiencias, ahora hay unos prototipos y ya hay también en producción y en vehículos rodando unos rodamientos que no son de 2 sino de 4 hileras de elementos rodantes. Son más pequeños, pero tiene el doble de hileras rodantes. Obviamente, ¿qué es esto? Tienes menos fricción. ¿Y qué logramos con esto? Cuando tú aplicas una energía a un vehículo, olvídate que sea de lo que quieras, de gasolina, de lo que tú quieras. Tú aplicas un impulso, soy yo, Tú aplicas un impulso al vehículo, 2 mililitros de gasolina, lo que tú lo quieras, o tantos watts en la batería si es eléctrico, ese impulso que tú le das inicial, lo ideal es que con ese impulso llegues más lejos. Y entonces una parte crucial es cómo están tus rodamientos que te permita que no sean una resistencia para ese libre movimiento, ¿no? Entonces se ha estudiado mucho y se ha trabajado mucho sobre rodamientos de baja fricción. Para esto a la larga te va a representar que te dio más kilómetros ese litro o más kilómetros esos watts de esa batería o algo así, ¿no? Esa es la ventaja que se ve ahí. Ahora también tenemos los TMM o Thermal Module Management, que son justamente para estar regulando perfectamente la cantidad de refrigerante y hacia dónde se requiere. Es decir, este módulo no es nada más como antes, que era un termostato abierto y cerrado o así, ¿no? Ya es un módulo que tiene compuertas y te redirige. Oye, se está calentando o sobrecalentando la transmisión, refrigéralo más. Oye, que ahora X parte del diferencial, enfríalo ahora para allá. Te va desviando, digamos, canalizando ese flujo de refrigerante a donde más falta se hace, ¿no? O se requiere. Pero si estamos hablando que ese vehículo tiene combustión interna, lo primero y su función inicial es cuando yo enciendo el vehículo, todo lo demás que yo le esté pidiendo de refrigeración no le hace caso hasta que el motor llega a su temperatura ideal. Esa es su misión número 1. ¿Por qué? Porque si el motor no está a su temperatura ideal de operación, se elevan los gases contaminantes. ¿Sí? Una vez que el motor llega a su temperatura ideal, sí, ahora te voy a hacer caso que pediste calefacción, sí te voy a mandar para allá refrigerante, ¿sí? Para el radiador de la calefacción. Pero hasta que el motor llega, porque es su prioridad número 1. Ahora, ¿se acuerdan que en algunos vehículos salieron hace tiempo los embragues dobles, ¿no? Bueno, pues hay vehículos híbridos que no tienen un embrague, tienen 3 embragues. O sea que nosotros como fabricantes de embragues también todavía vamos a seguir comiendo un ratito, aún con los híbridos, ¿no? Tiene un motor, un embrague para desconectar el motor eléctrico del de combustión interna. Y tiene otro para la transmisión, ¿sí? Y en este caso es embrague doble. Un poquito del diseño o la primicia como el DSG de Audi, Seat, Volkswagen, ¿no? Entonces, sigue habiendo embragues. Entonces, sí se va a requerir nosotros como trabajos de mecánico, de piezas mecánicas, reemplazar eventualmente un embrague
uno de los 3 que lleva el Ioniq, por ejemplo. La mayoría no lleva 3, ¿no? Pero esa es una cosa rara, pero sí va a haber embragues, ¿sí? En muchas aplicaciones, justamente para desconectar cuando se quiere deshabilitar la combustión interna del eléctrico. Es decir, en estos casos, cuando a veces sí los dos se juntan sus fuerzas para transmitir y incrementar el torque, sumando el torque del motor y el torque del eléctrico, cuando tú le pisas pata a fondo y quieres más galleta, cuando son de esa versión, ¿sí? Y ya no necesito el torque porque ya voy a velocidad crucero, desconecto el motor del eléctrico. ¿Por qué? Porque también quiero que siga funcionando el motor de combustión porque me falta recargar la pila, ¿sí? Entonces, en ciertas circunstancias sí necesito que siga funcionando el motor de combustión, pero ya no para torque, ya nada más para abastecer la pila, ¿sí? Entonces, por eso es que sí se necesitan componentes de desconexión de estos sistemas, y en este caso, embragues. Por ejemplo, en este diseño, vamos a ver esta configuración. Bueno, a ver si alcanzamos a ver, pero aquí dice, tenemos el motor de combustión interna, aquí tenemos un embrague abierto, y aquí nada más el motor eléctrico está transmitiendo hacia el diferencial, ¿sí? Otra versión de ese mismo vehículo, otra posibilidad de conducción, es cuando les digo, se suma el de motor de combustión interna, se suma el eléctrico, está cerrado este embrague, y está cerrado este embrague porque el 100% se va a ir a la tracción, al diferencial. Otra versión es, bueno, cuando estás detenido y pues los dos embragues están abiertos, ¿no? Y aquí hay una cuarta, en la que estamos viendo que está abierto el de combustión interna. Les digo, a lo mejor está, aquí dicen recuperación de las pilas, ¿sí? Está cargando las pilas, y el eléctrico sí es con el que te estás moviendo. Y aquí hay una última, que el motor eléctrico, pero los dos embragues están abiertos. Y entonces, ¿para qué está funcionando el motor eléctrico? Para el compresor del aire acondicionado, para ciertos aditamentos que también se alimentan de ese movimiento de ese motor eléctrico. Entonces, son varias las fases en las que sí se necesita tener uno funcionando, dos funcionando, o a lo mejor dos funcionando pero para diferentes cosas y no la misma causa, que sería el torque, ¿no? O el mismo objetivo, como lo quieras ver, ¿sí? Gracias. Por ejemplo, este es uno de los que más... ¿Quién? ¿Dónde? ¿Alguien? Ah, dígame. Bueno, ¿esta información se podrá bajar en alguna página? Sí, ahorita llegamos ahí. Gracias. El primer lugar donde lo vas a poder ver esta información es en el video que están subiendo ahorita en Facebook, los de Jets. Entonces lo vas a poder ver mañana, pasado mañana. Ese es el primer punto, pero ahorita te voy a decir dónde más puedes encontrar más información. Esta es una configuración que se usa mucho en los híbridos, que le montan un motor de combustión interna y un eléctrico, y ese motor lo hacen funcionar con el... No es el ciclo Otto de combustión interna de 4 tiempos, de admisión, compresión, fuerza y escape, ¿sí? Este abre y cierra las válvulas para que no genere compresión prácticamente. Entonces, esta función de ese motor va a estar casi es como si tuviera, y son motores chiquitos, es un motor de 1 litro, generalmente 1.2, y su función es estar cargando la pila. Y ese carro únicamente funciona con el motor eléctrico. Y de repente oyes que se prende el motor de combustión, pero es porque se está cargando la pila. No es que te esté ayudando para nada que ver. Como los trolebuses, ¿no? Exacto, como el trolebús, ¿no? Que estás parado y de repente oyes que carga el compresor, que está hecho andar el compresor del trolebús, ¿no? Correcto. Y esto obviamente genera un ahorro enorme de combustible. Primero, porque es mínimo lo que necesitas de gasolina nada más para que esté girando. No le estás pidiendo torque, no le estás demandando más o menos gasolina. Tú no importa lo que le pises, el motor le va a dar la misma inyección. Y generalmente arrancan y se quedan alrededor de las 1800, 2000 RPM constantes. Entonces no están variando las revoluciones y eso también te ahorra gasolina.
Ya está cargando al 90 y tantos % de la pila y se apaga un rato. Nada más funciona para eso, para cargar la pila. Entonces, es mínima la exigencia. Y obviamente, aparte del consumo de gasolina, el desgaste de todas las piezas que vimos de mantenimiento ese también es mínimo. ¿Sí? Porque lo que tú ves que se acumula, por ejemplo, de hollín y demás, es por la alta temperatura en la cama de combustión, exigencias, y le hace el acelerón y pues te da el chisguetazo extra de combustible para abastecer esa demanda que le estás pidiendo, pero ya de repentiste y le sueltas y ahí se quedó esa gasolina, ¿no? Todo eso es lo que todo eso te va generando esa acumulación de hollín y demás, y entonces estos motores los abren a los 80, 100 mil kilómetros y están limpiecitos por adentro, casi no se dañan en ese sentido. Y obviamente su vida también se extiende muchísimo porque no están generando esa fuerza, no están generando ese torque. Entonces el esfuerzo en los componentes, como en metales, como en los mismos pistones, como en la cadena o banda de distribución, lo que utilicen, es mínimo porque no están generando ese torque. Es nada más alcanzar revoluciones para cargar la pila. ¿Sí? Buenas. Ahora, estamos hablando de motores eléctricos, sí, como una licuadora, sí, pero aquí pues mueven un carro, ¿no? Y hay algunos que mueven camionetas y hay algunas que mueven ya camiones ligeros, ¿no? De reparto. Y entonces son motores pues que sí tienen galleta. ¿Hasta qué capacidad de carga? Ahí sí varía, ahí sí no te puedo decir, hay un montón de fabricantes y trae cada quien sus prototipos de motores eléctricos, ¿no? No es tanto la capacidad de carga, sino el alto torque, ¿no? Que te lo entregan al 100% cuando tú solo lo demandas en el instante. Una aceleración de un auto eléctrico es mucho más veloz que uno de combustión interna, lejos, ¿sí? Porque te lo entrega, la demanda es sobre el acelerador, ¿no? Tú le dices 100 y te da los 100, ¿no? Hay un montón de videos bien interesantes ahí en YouTube sobre prototipos justamente que están haciendo, y quien consigue y compra un motor eléctrico y se lo pone a cualquier carro, y entonces está en la pista de cuarto de milla junto con uno que tiene un V8 turbocargado y todo, y a la hora que le pisan es adiós, ¿no? El eléctrico se fue. Lo que pasa es que se va a ir mucho más rápido, pero también se está chupando esa pila, o sea, no te aguanta 2 arrancones porque ya se descargó esa pila. Entonces todo tiene que ver, qué quieres, ¿no? ¿Para qué lo quieres? No se puede todo en la vida, correcto. Pero estamos hablando entonces aquí que tenemos corriente. Y ahí es donde tenemos que empezar a tener nosotros nada más ciertos conocimientos y precauciones para estar conscientes de que es alto voltaje, ¿sí? Aquí en esta tabla te dice, ok, si tú tienes en un cable de corriente hasta 0.5 de miliamperes, pues te da como los toquecitos, ¿no? Si te das de 0.5 a 10 miliamperes, ya te da calambres y movimientos de espasmos, como cuando estás allí. ¿Te acuerdas cuando fuiste allí a Garibaldi y te dan esos de los toquecitos? Ella no se acuerda, ¿verdad? Hasta llega un momento que le vas subiendo y ya se te empiezan hasta a torcer los brazos, ya no te responde de que lo quieres soltar, pues ya te tienes casi que aventar porque ya, y estás hablando de 10 miliamperes. Esas cajitas que llevan en esos lugares que acostumbran ir, que dan los toquecitos, ajá, exacto, donde dan esos toquecitos, ¿han visto lo que trae adentro? ¿Cómo se alimenta? Con una pila de 9 volts. Lo que pasa es que tiene un transformador. Pero entonces, lo que tienen abajo del piso, todos los carros, no es una pilita de 9 volts. Son un chorro de pilitas en serie. ¿Sí? Pero un chorro, cientos. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera o agarrara un cable de 10 a 25 miliamperes, contracciones musculares, brazos, piernas, ya no puedes soltar los objetos. Si llegáramos a 40, te puede dar un paro cardíaco. ¿Sí? Arriba de 1, seguro. Espero que tengas al lado otro que es el resucitador, ¿no? El de las paletas. Si rebasas de 1 ampere, ya tienes quemaduras internas en el cuerpo. Y se te cocina porque la electricidad cruza a través de tu cuerpo y por el amperaje se te cocinan los órganos. ¿Sí? Entonces sí hay que tener nada más conciencia
Los autos vienen muy bien identificados. Donde tenemos el alto voltaje, vienen todos los cables de color, como las extensiones que están aquí, ¿no? ¿Está prendiendo los ojitos el oso? No, ahí sí ya no. Ok. Entonces, aunque nosotros estamos en la industria de la fabricación y demás, y tú puedes tener todos los años que tú me digas de mecánico y de experiencia y demás, pues toca empezar a investigarle, a tomar cursos y demás. Nosotros mismos empezamos a tomar unos cursos para este tipo de vehículos y demás, porque de otra manera, difícilmente nada más viendo unas reseñas por ahí o algo así va a ser suficiente para que puedas meterle mano a estos vehículos, ¿no? Entonces, hay varias instituciones en México que ya se dedican a dar cursos para híbridos y eléctricos, y pues hay que buscar opciones, ¿no? Una pregunta. En comparativa, bueno, antes eran carburadores y fue el cambio a full injection y fue muy difícil. Correcto. Full injection 1 y ahorita ya estamos como en la tercera generación. Y ahorita, ¿cómo lo ves más fácil el cambio de full injection a eléctrico? Mira, para las cuestiones de mantenimiento, de servicio, es mucho más fácil el eléctrico y el híbrido. Porque te digo, los motores eléctricos es rarísimo que vayan a fallar, tardan muchísimos y muchísimos kilómetros. Y eso va a ser, ya hacer las primeras reparaciones va a ser con alguien expertísimo que se dedique a eso. Es lo último que te vas a tener que preocupar. Tú vas a llevar el programa de mantenimiento normal, de cambio de aceite del de combustión interna, del de las pastillas de frenos, de los rodamientos de rueda, todo eso normal, del buje de la suspensión, de la horquilla, porque cayó en un hoyo, normal. Lo único es que tienes que tener conocimiento para desenergizarlo y que le puedas meter mano, para que si estás cambiando la horquilla y sin querer metes la mano para alcanzar un tornillo y hay un cable de alta, pues no te quedes ahí achicharrado, ¿no? Es lo único. Pero fuera de eso, va a ser hasta menos el mantenimiento que requieren estos vehículos, por lo que estuvimos platicando. Entonces, lo único que debemos tener es estas pequeñas capacitaciones que ya existen, para que entonces tengas la confianza de que, ok, le puedo cambiar frenos, le puedo cambiar la suspensión y no voy a morir en el intento, electrocutado. ¿Le puedes cambiar la suspensión? Bueno, en algunos sí, en algunos no. En algunos no. Tesla viene primero la batería con todo y a llegar a tornillos de la suspensión. Pero hay otros que sí, puedes cambiar la horquilla, puedes cambiar en Prius, sí, he visto que cambian una horquilla, que le cambian amortiguadores, cosas así, sí se puede, por supuesto. Pero lo único es que tienes que ser muy precavido en que estés seguro de deshabilitar, desenergizarlo. Hay un procedimiento, cada auto cambia un poquito, pero básicamente es lo mismo. Tienen una llave que está diseñada para eso, para desenergizarlo, cambia donde lo tengan dependiendo del carro. Normalmente va ahí como en el asiento de atrás, levantas una tapa o el asiento y vas a encontrar como una llave, como un seguro como de arnés de computadora que le jalas y con cierto movimiento lo despliegas y quitas esa llave, y esa llave vas y la guardas en un cajón. Y tienes que esperar después, dependiendo del auto, de 5 a 10 minutos, y después vas a ir y vas a medir las partes que tienes que medir con un multímetro para verificar que ya está en 0 volts. Y ahora sí, le haces la reparación que le ibas a hacer. Es lo único, ¿sí? Porque difícilmente en estos vehículos que están saliendo tú vas a tener que cambiar un inversor o arreglarlo, no. A estas alturas todavía no. ¿Sí? Una pregunta al comentario que usted acaba de hacer de que cuando usted lo desconecta se muere todo. No hay que reprogramar nada a la hora de volverlo a meter. Absolutamente nada. Lo único que necesita tener algo de alimentación para no perder, por ejemplo, el código del radio, así, está alimentado por la batería de 12 volts. Pero tú lo que estás cortando es el alto voltaje, ¿sí? Obviamente, tienes también, el manual te dice que la llave de ignición también la tienes que dejar en el mismo cajón, porque no vaya a venir también un tentón a intentarle picarle algo, ¿no? Entonces, de todas maneras se corta. Tú aunque le quieras prender con el botón de encendido, está muerto, todo está desenergizado. Y la de 12 volts nada más está alimentando lo que tiene las memorias, por eso. Entonces no pasa nada. Lo puedes tener 3 días así, desenergizado, lo vuelves a conectar y todo está como normal. No le afecta. Dígame. Bueno, con lo que comenta de desenergizar el vehículo con una llave que menciona.
exactamente No. la alimentación de las baterías. ¿Por qué? Digo, un ejemplo como el de los hornos de microondas, que le ponían un foco para... Sí, sí, para que se descargara y no te diera el toque sí, ahí. para descargar la energía y que no tuvieran un accidente los técnicos. En este caso, con estos vehículos, ¿qué es lo que pasa? ¿Se corta completamente la corriente? Lo que estás haciendo ahí es como si yo agarro la extensión y quito la extensión a la lámpara. Estoy desconectando lo que es las pilas, el almacenamiento de las pilas al sistema. Y entonces lo que pasa es que tenemos un inversor y un amplificador de voltaje y demás, pero eso es alto voltaje, pero como ya está desconectado de ahí, por eso lo dejas 5 o 10 minutos y se descarga. Y ya se pierde esa alta tensión. ¿Sí? Y entonces lo único que estás haciendo es aislar lo que te puede volver a generar ese voltaje, que son las pilas que están en el piso. El paquete de pilas que trae ese vehículo. Es lo que estás haciendo cuando quitas esa llavecita. ¿Sí? Sí, porque digo... Es como si yo agarro al micro y le quito la pila. A lo mejor, si se lo acabo de quitar y toco los cables, a lo mejor quedó remanencia aquí, por eso sí me va a dar un toque. Por eso te tienes que esperar y ya se va a desenergizar y ya puedes agarrar. Más o menos es el principio. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, tener el acceso a la información técnica y irnos actualizando, no hay de otro, con los manuales del fabricante. Hoy por hoy tenemos grandes ventajas con la tecnología. Tenemos portales, que tú pagas una anualidad o una mensualidad y tienes acceso a todo esto. Está el Mitchell, el Oldata, hay varias. Y tú te metes a Oldata y dices, ok, ¿cómo desenergizo el Ioniq? O el Prius tal año, y te dice paso a paso qué tienes que hacer. Te va a decir, mira aquí, del lado izquierdo, del lado del chofer, hay una tapita, la levantas y le quitas estos tornillos y vas a encontrar esa llave que la vas a quitar así y ya. Y te esperas tanto tiempo y ahora te vas a la parte del motor, del habitáculo del motor, y en el invertor le vas a tocar este positivo y acá negativo, y chécate que ya te marque 0 el multímetro y estás listo. Ahí viene el paso a paso. ¿Sí? Obviamente, pues, como todo, pues sí, hay que invertir, le cuesta esa plataforma, ¿no? Pero es la única manera también de aprender. No la vas a pagar por siempre. Quieres aprender, la pagas a lo mejor un par de meses y te pones a estudiar y luego la deshabilitas y luego puedes volverla a habilitar, ¿no? Si necesitas. Entonces, es parte de, hay que invertirle a eso, ¿no? Y dependiendo de la unidad, te van a pedir que utilices equipos de seguridad diversos, ¿no? Pero lo básico es lo que pasamos en esa lista. De hecho, nosotros ya se tardó un chorro en llegar a nuestro kit, ¿no? Pedimos un kit justo para tenerlo ahí de todo ese listado y no nos ha llegado todavía, pero se supone que sí hay y que sí viene en camino. Depende. Por ejemplo, un dato importante ahorita que decía lo de esos kits. Los guantes, por ejemplo, tienen un tiempo de vida. Tienen una fecha de fabricación y una fecha de vencimiento, ¿sí? Y aparte de ese tiempo de vida, tienes que revisarlos antes de ponértelos. No, sí, todavía es como la lata de atún, ¿no? Dice que todavía no vence y te la vas a echar así sin que huelas, a lo mejor ya se echó a perder por algo en la lata. Igual los guantes, ¿sí? Esos guantes tienes que hacerles unas pruebas, los inflas de aire, les haces un nudo y checas que no tenga alguna pequeña fuga que tú no hayas detectado, ¿no? Exacto. Si se desinfla, pues ya no los uses, ¿sí? Hay que pedir otros guantes. Entonces, es la única manera, ¿no? Tenemos que conseguir la información y eso es parte de lo que estamos haciendo también nosotros en nuestra marca de RP Expert, que es nuestra página en donde nosotros hacemos nuestros cursos, webinars, donde nosotros vaciamos información técnica y demás. Y justo empezamos a hacer ya nuestros primeros, así que estamos haciendo nuestros pininos también. Hicimos nuestros primeros videos de desenergizar algunos vehículos híbridos y ahí están, los pueden ver. Cuando gusten pueden entrar a nuestra página y allí hay ese tipo ya de videos, ¿no? Entonces, obviamente los invitamos a que nos acompañen en esa página. Que este es todo lo que hacemos en nuestra página de RP Expert, que es desde el catálogo en línea,
videos técnicos, webinars que hemos grabado y se quedan ahí, los puedes revisar cuando sea. Me voy a aventar un comercial. Si entran a nuestra página de Facebook, mañana hay un webinar que vamos a hacer en conjunto con Male sobre un motor de Nissan, mañana a las 7 mañana, ¿verdad? Tiempo del centro, correcto. Entonces, esto va a ser en Facebook, no es cierto, va a ser en Zoom, pero en Facebook está anunciado, en nuestra página de Facebook, ¿sí? Y bueno, es parte de todo lo que intentamos hacer. Nuestra misión siempre ha sido en Schaeffler, y ustedes, los que nos conocen de tantos años, desde que era Luc, nada más como Luc, y fuimos evolucionando con estas empresas, siempre nos hemos dedicado a compartir la información. Creemos que es importante para el gremio y pues para que todos sigamos avanzando, ¿no? Jerry, por favor. Y creo que es todo, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran comentar? Bueno, ya como comentario, bueno, está la plataforma de All Data, pero yo pedí información, más o menos dice que cuesta 1,700 pesos mensuales, apenas es un año, y no viene Peugeot, no viene Renault, no viene nada europeo, solamente viene Ford, entonces está medio difícil las actualizaciones. Sí, no todas las plataformas cubren, hay unas que se especializan en, por ejemplo, si es una empresa gringa, pues se va a especializar en sus autos gringos, ¿no? Entonces es difícil, es como un escáner. Dime tú un escáner que cubra perfecto y que entre en todos los vehículos. Pues no existe, porque se tienen que especializar en base de datos, en incluso idiomas diferentes que hablan, diferentes armadoras y demás, ¿no? No todos se rigen por la misma decodificación y demás, por eso no pueden hacerlo universal. Y lo hacen a propósito, obviamente. Pero entonces, yo lo que he visto, y la solución, o mi respuesta sería, aquí tienes un montón de cuates mecánicos, y seguro tienes muchos conocidos mecánicos. Entonces yo he sabido de gente que tiene sus cuates, o sus conocidos, o sus gremios, o asociaciones, y se ponen de acuerdo, ok, este mes, pues lo vamos a pagar este año entre todos, y pues se ponen de acuerdo y ya sale más barato, ¿no? Que tú solito. Entonces, obviamente nosotros, como empresa, pues sí, tiene sentido, porque aparte tenemos nuestro servicio de asistencia técnica. Entonces, si luego me preguntan algo y no me lo sé, pues intento investigar. Entonces me meto al Data, me meto a Mitchell, me meto a los que tenemos, y a veces lo encontramos. A veces ni siquiera está, ¿sí? Es una realidad. Pero sí hay varias plataformas, y el chiste sí, obviamente cuesta, sí. Pero entonces la solución ha sido esa, ¿no? Se ponen de acuerdo con algún gremio y se diluye el gasto. Yo no te puedo conseguir un descuento y sí no te puedo ayudar. No, de hecho, los de All Data me dijeron, bueno, ¿y si comparto con ustedes? No, obviamente te dan un usuario y una contraseña, y te ponen regla. Por ejemplo, yo tengo el usuario y la contraseña, y yo se la presto a él. Se cancela porque no puede estar al mismo tiempo 2 sesiones abiertas. No te ponen como ubicación, o sea, la aseguraron la información bien. No tanto ubicación, es más que no puede haber 2 sesiones abiertas. Entonces, obviamente, si él lo va a abrir, oye, quiero abrir algo, entonces déjame lo cierro yo. Sí. Comentario. Sí, por favor. Ya que el maestro mencionó lo de los trolebuses. Si son observadores, los nuevos trolebuses azules son chinos. Ah, sí. Y traen su marca en China. ¿Sí? Va a venir una oleada de carros eléctricos de marca china. Ya tuvimos una revolución ahí de los que ya estamos viejos, que nada más había 4 marcas de automóviles en México. Y de repente comenzaron a salir. Y aparte, ibas a cada una de esas 4 marcas y tenía 3 vehículos cada uno de ellos, y tan. ¿Sí? Ibas a Volkswagen y era la Combi, el Caribe, el Bocho y tan. ¿Sí? Así es. Justamente antes de comenzar, estaba platicando con un compañero de ustedes de eso, de las marcas chinas, y dije, a ver, déjame ver, y abrí mi celular. A ver si todavía está aquí. Ya no, ya lo borré. Dijimos, a ver, vehículos chinos, marcas chinas en México. En los últimos 2 años han entrado más de 25 marcas, no modelos, 25 marcas de armadoras de autos chinos, ¿sí?
Es el país que en los últimos 5 años ha creado, porque muchos son de reciente creación, en los últimos 5 años ha creado más de 30 marcas nuevas de vehículos chinos. Porque el chino, para lo que es bueno, es para copiar. Entonces, simplemente replica y ya ven, hay unos que les copian todo el diseño, ¿no? Los MGs, que ya no tiene nada británico, el MG que es chino ahora. Hay un MG que tú lo ves y dices, ah, es Mercedes, ah, no es MG. Y pasa otro y, ah, es Jetta, ah, no es MG. O sea, replican hasta los diseños, ¿no? Y sí, efectivamente, vienen y lo que les sobra a los asiáticos es poder adquisitivo. Entonces van a entrar porque van a entrar. Yo ya no me sé cuántas marcas, y ahorita que estaba platicando con él vimos, había marcas que yo nunca había escuchado, que estaban en la lista de los que ya hay ahorita en México, ¿sí? Más de 25 marcas. Obviamente hay unas más famositas, ¿no? La Chirey, el Omoda, el MG, pero hay 25. Entonces es una locura. Bueno, no sé si hacemos una analogía de lo que pasó con la fotografía, ¿sí? Que desaparecieron muchas marcas. Desapareció Kodak, ¿sí? Y ahora son marcas de tecnología digital. Lo mismo va a pasar ahorita con los automóviles. Se especula de que algunas empresas internacionales se van a ir a la quiebra y que no van a poder. Puede ser. También en la prehistoria, tú ibas al instituto de Ford, tomabas los cursos de Ford. Ibas a Volkswagen también. Toyota hizo la noble labor de poner sus centros de capacitación en el CECATI 14 hasta Pozuelo. No sé si los están actualizando actualmente para la tecnología híbrida y eléctrica, pero las escuelas de mecánica son de reciente creación en comparación a los mecánicos. Muchos de los mecánicos se hicieron, como Dios les dio a entender, a mucho mucho. Claro, claro. Es que aparte, hoy más o menos puedes encontrar algo de información, pero en nuestra época, cuando nosotros éramos chavos, no existía manera de tener información. Por ahí pasaban de repente a los talleres un cuate que te vendía un CD y era para nada más un vehículo te servía ese carro. Tenía los planos y todo, pero nada más era para ese carro. Y ya si querías otro carro, no, pues era otro CD, ¿no? Sí, sí. Dígame. Bueno, también hay un tema que es importante visualizar que le llaman el derecho a reparar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque algunas de las marcas que manejan autos eléctricos están buscando la manera de que el software propietario, ellos solo sean los únicos que puedan manipularlo, ¿no? Y eso obviamente restringe la reparación del auto eléctrico, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo las intervenciones en línea, que ya también empezamos a manejar ese tipo de conceptos, ¿no? De autodiagnósticos y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se viene, a mi modo de ver, se viene un área que todavía nos falta explorar, que incluso tiene que ver con las aseguradoras. Claro. O sea, donde un auto siniestrado, pues Tesla lo va a declarar como ya irreparable, pero ya no va a ser un auto que se pueda vender y que un tercero lo repare. O sea, esas cuestiones que hoy todavía no las vivimos. Sí, lo están haciendo tan complejo. Correcto. Que justamente hay vehículos que, ok, se siniestra, no sé, se rompió todo lo de enfrente, va. Y tú dices, lo compro para el Junker y pues me va a servir esta computadora, me va a servir... Ya no, porque ya tienen una comunicación y de fábrica les dijeron, tú nomás te vas a hablar con él. Y si ese se descompone, bueno, entonces la fábrica le da permiso a él que ahora se hable contigo, pero desde la fábrica. Y ya no es de que yo agarraba un sensor o una bobina y se la cambiaba tan fácil. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, obviamente lo hacen con toda la intención de quedarse también con la parte de la reparación, obviamente. Pero bueno, vamos a ir viendo en lo que podamos ir interviniendo. Digo, también se habla de que van a tratar de eliminar ciertas marcas, por eso se habla de Toyota, Ford, que quiere incluso eliminar las agencias, ¿no? Las agencias de autos en ciertos vehículos, no en todos. ¿Por qué? Porque están dejando de vender esos vehículos y quieren tratar de bajar los costos para llegar directamente al cliente y ofrecer mejores precios al yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes. Digo, a mí me encanta esta parte porque es un enigma lo que va a pasar. A mí me queda claro que también las agencias por sí solas no podrían.
con todo el programa de mantenimiento de todos los vehículos. No se darían abasto. Necesitan de los talleres como nosotros o de ustedes, ¿no? Entonces, no habría manera. Entonces, yo creo que lo que van a hacer es, a lo mejor te cobran una cuota y te capacitan para que seas un taller autorizado para Prius X, algo así. Algo va a pasar, algo va a tener que pasar. Ya iremos viendo, platicaremos en unos años. Ándale. Sí, en algunos, antes, los de inyección así le hacíamos, sí podíamos, algunos le metías un múltiple y ahora quiero que hagas carburado un Prius, está medio cañón. Exacto. O los hacías los automáticos, los hacías manuales y bueno, inventábamos, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner ahora un motor de lavadora en lugar del eléctrico que traía, algo vamos a inventar. Para esos mexicanos buenísimos. Exacto. Y de hecho hay unas marcas, si tú te metes a internet a checar, hay unos fabricantes chinos que te venden motores eléctricos para diferentes capacidades. De hecho hay unos talleres que te hacen adaptación y yo ya he visto bochos eléctricos, exacto. Compran en China el motor eléctrico y las baterías y se las acomodan como pueden y ya tienen el bocho, el i-bocho le llaman. Sí, sí, hay un cuate que está haciendo eso. ¿Algo más, señores? Muchas gracias nuevamente por su espacio, por su atención. Y obviamente gracias, un agradecimiento a Jets por su invitación una vez más a sus eventos.